Bienvenidos a su programa Salud TV. Llegamos al ombliguito o cinturita de la semana, miércoles 20 de junio. Este día estaremos hablando de lesiones deportivas. Así que ponga atención porque son lesiones las más comunes, qué es lo que no debemos hacer, qué podemos hacer para recuperarnos rápido, en fin, todo lo que podamos aprender este día. Veamos la cápsula y luego les cuento quiénes me acompañan el día de hoy. El ejercicio físico es parte fundamental en el desarrollo de nuestro organismo y del correcto funcionamiento, tanto físico como mental. Los beneficios que nos aporta son prevención de patologías, obesidad, diabetes e hipertensión, protección de nuestro sistema locomotor o simplemente nos ayuda en la lucha diaria contra el insomnio, estrés, la depresión o nuestra autoestima. A pesar de todos los beneficios, también tiene sus contras. Las más conocidas o temidas son las lesiones deportivas, que se pueden definir como esas alteraciones que ocurren durante la práctica del ejercicio físico y que se pueden clasificar según su locación anatómica. Las causas más frecuentes son inadecuada preparación física, como calentar, enfriar, estirar, insuficiente resistencia aeróbica y gestos deportivos incorrectos, además de insuficiente tiempo, intensidad y musculatura, cansancio o mala nutrición. Existen diferentes tipos de lesiones, por ejemplo, la sobrecarga, que inciden sobre los aparatos locomotor, las musculaturas producidas por factores internos, como desgarres, tirones o rupturas. Las lesiones en los tendones que se suelen producir bien por el uso de material o calzado inadecuado, daño en los ligamentos causado por mal movimiento, un golpe en los huesos o una fractura de mayor o menor grado, y las lesiones de las articulaciones, que se presentan frecuentemente en los deportes de pelota. Por lo general son dolorosas. Cuidarte de las lesiones deportivas es muy importante. Por eso te invitamos a que te quedes en sintonía de tu programa Salud TV. Nuestros especialistas nos hablarán sobre este tema. Acompáñanos. Bueno, y la alimentación es importante para todo y también para la recuperación de las lesiones deportivas y, por qué no decirlo, a lo mejor hasta para prevenirlas. Y por eso tenemos como invitado a nuestro querido licenciado Iván Quijada, especialista en nutrición. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, doctora? Súper bien, encantadísimo como siempre estar en el programa y con este tema tan interesante que lesiones deportivas. Bien dicho está que el deporte nos gusta mucho, pero hay que tratar de tener un cierto tacto para no llegar a eso tan incómodo que son las lesiones. Gracias, Iván, por acompañarnos. Definitivamente hay un dicho que dice, el que no hace deporte pues no se lesiona, pero la verdad es que hasta bajando la grada se puede lastimar la gente, así que mucho de lo que vamos a hablar ahora también aplica a otro tipo de lesiones, pero nos vamos a enfocar más en aquellos que practican deporte. Bueno, tenemos también como invitada la licenciada Daisy Guardado, especialista en fisioterapia. ¿Qué tal, licenciada? ¿Cómo está? Buenas tardes, doctora, amigos televidentes. Un gusto para mí poderles acompañar en este tema tan importante de este día y más ahora, lesiones deportivas con lo que se está viviendo de la fiebre del mundial. Así que espero que este tema sea de mucha ayuda para los amigos que están sufriendo una lesión. Muchísimas gracias, Daisy, por acompañarnos. Y definitivamente la fiebre del mundial tiene a todo el mundo pendiente y deseando que, por supuesto, nadie se lesione. Y a lo mejor algunos incitándolos a querer jugar. Qué bueno. Bueno, le damos la bienvenida a nuestro ortopeda que nos acompaña el día de hoy, que además es especialista en cirugía articular deportiva. Demos la bienvenida al doctor Juan Carlos Rodríguez Mejía. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy bien, gracias, doctora. Un gusto. Vamos a hablar de un tema muy importante, ya que el deporte aquí en el país, digamos que está un poco abandonado. Realmente lo que las personas realizan actualmente no considerado deporte. Por ejemplo, la gente que va al gimnasio, sin embargo, es cuando más lesiones son las que sufren, ¿verdad? Y ya no digamos los atletas de alto rendimiento. Espero que sea de provecho para todos. Fíjese que gracias, doctor, de verdad, por brindarnos su tiempo, y me encanta eso que acaba de decir porque creo que hay que definirlo.
Porque a lo mejor la persona que piensa que porque voy al gimnasio no soy deportista, ¿qué podemos decir al respecto, Iván? ¿Sí somos deportistas o no? Lo que pasa es que hay una clasificación muy teórica, pero creo que muy útil para el tema. Se divide, llamemos cualquier movimiento entre grupos, le llaman actividad física, que es cualquier movimiento que obliga a mi cuerpo a gastar un poco más de energía. Por ejemplo, subir los brazos, bajar los brazos, agacharme, levantarme, por poner un ejemplo. Uno siempre recomienda que la gente haga actividad física. El otro grupo sería el ejercicio físico, que quiere decir esta actividad física ya planificada. Quiere decir que en lugar de agacharme una vez o de levantar el brazo 1 o 2 veces, ya lo hice 10 veces, después hice otro ejercicio en secuencia. Entonces a eso le llamamos ejercicio físico, el cual se realiza en base a un objetivo. Pero después viene el deporte, que el deporte es implementar estas dos cosas que acabo de mencionar, pero con reglas y normas y con un fin de competitividad. Entonces, deportista debería ser aquella persona que compite por algo. Llámele, como dice el dicho, para los gustos los colores, ¿verdad? Llámele fútbol, llámele básquetbol, llámele atletismo, llámele ajedrez, cualquier cuestión que implique una competitividad, justamente le llamamos deporte. Entonces, en el gimnasio hay gente que lo hace, pero su deporte sería el fisicoculturismo, el levantamiento de pesas o alguna cosa similar, para que le llamemos deportista a esa persona que va al gimnasio. Sin embargo, la gente que va al gimnasio, aunque no sea deportista en sí, pero igual se puede lesionar, y eso es lo más importante. Que si no practica un par de cosas de las que vamos a mencionar, tiene mayor riesgo de alguna lesión. Bueno, antes de entrar ya en el calor del tema, realmente yo siempre he tenido una como el no estar de acuerdo con esta clasificación llamada de deporte cuando se entra por competitividad, porque diría yo, bueno, para mí ajedrez, o sea, eso sí, es una competencia, ¿no? Pero hay tiro con arco, hay algunos deportes que no generan aquella actividad física tan intensa a la que uno está acostumbrado, y uno dice, bueno, lesionarse en ajedrez como que no es posible, aun y cuando sea tomado en cuenta como deporte, ¿no? Sí, no, claro, por eso decía al inicio que era una clasificación muy teórica, pero que yo creo que lo más importante es que nos enfoquemos en, obviamente, el deportista y en la gente que practica actividad física, que hace su ejercicio físico, porque cualquier persona que se mueva tiene el riesgo justamente de lesionarse. Y quizás lo más preocupante es que creo que la mayoría de lesiones, bueno, acá el doctor y usted, licenciada, me pueden apoyar mucho más, se puede dar en aquella gente que no es deportista en sí, porque no practican aquella buena higiene deportiva para evitar las lesiones, estiramiento, calentamiento, vuelta a la calma, una buena planificación, que normalmente el deportista que sí está compitiendo lo logra hacer. Y la gente, los normales, le llamo yo y me incluyo en eso, que hacemos ejercicio porque nos gusta, pues tenemos ese riesgo de lesionarnos porque no practicamos esa buena higiene, lamentablemente porque muchas veces no nos asesoran o no nos dejamos asesorar por lo mismo. O porque andamos corriendo rapidito, contando con el tiempo, con el poco tiempo que uno tiene para realizar alguna actividad física. Pero en fin, el tema de hoy son las lesiones deportivas. ¿En qué categoría entraría entonces el CrossFit, doctor? Que hoy día creo que les da mucho trabajo a ustedes como ortopedas. Bueno, ya como clasificación lo que había mencionado del deporte, porque realmente no es algo para competir. Aunque ya hay competencias, ¿no? Sí, sin embargo, pues sí, hay competencia a todo nivel, ¿verdad? Sin embargo, quizás la mayor competencia en ese aspecto es la competencia personal, llegar a ese nivel que todos quieren llegar y a tener el físico que todos quieren tener, ¿verdad? Sin embargo, pues si lo consideramos en sentido estricto, como lo mencionaba el licenciado, pues no se considera como un deporte. Sin embargo, es una actividad física de un alto rendimiento, de una alta demanda para el cuerpo. Y entonces eso provoca que la gente se lesione fácilmente en esto, ¿ya? Es de alto impacto realmente. El CrossFit ha sido una de las cosas que ha venido a causarnos muchas lesiones a nivel de rodillas, de cadera, a nivel de espalda, tobillos sobre todo. Son áreas que son muy propensas a ser lesionadas. Y es como lo mencionaba el licenciado, es porque en los gimnasios la mayoría de veces no son asesorados adecuadamente, no llevan una rutina, una higiene adecuada para iniciar el deporte. Y casi siempre nos emocionamos en las primeras etapas de nuestros días de inicio para empezar a hacer el ejercicio y terminamos lesionándonos. Hay unas cosas que tal vez no viene al caso, pero pudiéramos también tomar en cuenta. Las personas que ya tienen cierto rendimiento físico, un acondicionamiento físico, sí pueden entrar a realizar este tipo de deporte con mayor confianza. ¿Por qué? Porque tienen la resistencia física. Pero aquel que empieza a hacer una actividad física, que apenas va empezando el gimnasio, pues estas actividades
de rendimiento alto no son recomendadas porque lo más seguro es que se van a lesionar y van a dejar de hacer el deporte o van a dejar de hacer su ejercicio por una lesión. Excelente. Bueno, pero vamos a hablar con quien al final de cuentas le toca rehabilitar a todo el que llega con diferentes lesiones y preguntémosle a Daisy cuáles son de los atletas o de la gente que practica deporte que ustedes reciben, cuáles son los deportes que más frecuentemente sufren lesiones. Como le mencionaba, por la fiebre del fútbol, ahorita vamos a mencionar que nosotros en lo personal lo que más vemos son los que juegan fútbol, porque generalmente por cuestiones de tiempo llegan justo a la hora de empezar el juego y no se toman el tiempo para hacer lo que nosotros recomendamos, un buen estiramiento, un buen calentamiento antes, durante y después del juego. Entonces son los que generalmente sufren problemas de desgarres musculares, de tendinitis, a veces llegan hasta las fracturas, a veces también lo que más se da son los esguinces de los tobillos, son de las lesiones más frecuentes que nosotros vemos porque los pacientes generalmente o los deportistas en sí son aficionados y lo hacen nada más como para tener un deporte en sí, practicarlo, pero no lo toman con seriedad como debería de verse. También de los deportes, el golf, aunque no lo crean, es uno de los que más se lesionan los pacientes, las caderas y la columna, el tenis, el básquetbol son una de las lesiones más frecuentes, las rodillas y los tobillos, los hombros también, y como mencionaba el licenciado, yo creo que todos los deportes que se realicen tienen su grado de lesión si el paciente no lo realiza adecuadamente. Es importante mencionarle a las personas que cuando vayan a iniciar cualquier tipo de deporte, según sea su preferencia, que se informen de las reglas, de las condiciones y de las necesidades de ese deporte, porque a veces nosotros nos emocionamos por el deporte que está de moda y empezamos a quererlo practicar sin informar y tener toda la información, valga la redundancia, necesaria para poder iniciar ese deporte. También, aunque parezcan sencillos, los deportes como lo mencionaban al inicio, el ajedrez, no crean, se lesionan porque parece risorio, pero la postura que ellos mantienen durante la competencia, pasan horas en la misma posición, concentrados, entonces ellos se olvidan de toda la musculatura del cuello, entonces generan una gran distensión muscular cervical, más el estrés, la contractura muscular que generan, llegan con unas grandes cervicalgias y problemas de cuello, aunque no lo crean. Lo cual se equipararía a todas las lesiones que por estrés la mayoría de personas que aunque no practiquen deporte puedan tener, porque realmente es una cuestión más de espasmos musculares por estrés. Correcto, sí, exactamente. No por malos movimientos. Bueno, vamos a ir a una pausa y escuchamos a Astrid Ábalos con el avance de TN21 y volvemos con más de Salud TV y el tema de hoy. Recuerde que puede comunicarse con nosotros, hacer sus preguntas y enviar sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Búsquenos en Facebook como Salud TV y síganos en Twitter como @SaludTVGMB. Estás viendo Salud TV. El tobillo o un brazo, o si le pegan un pelotazo en la cara, le pueden fregar el ojo también. De carne, de tobillo, bueno, prácticamente siento que lo más común es raspones. Tobillo, ruptura muscular, golpes por caída. Por ejemplo, en el fútbol, las lesiones de tobillo, las de rodilla. Sí, por ejemplo, en tenis, las lesiones más frecuentes son las lesiones del codo. Las lesiones en la rodilla y en el tobillo. Muchísimas gracias a todos los que responden al sondeo. Definitivamente, codos, tobillos, rodillas, todas las articulaciones, uno se puede lastimar prácticamente cualquier parte. Pero yo quisiera que en este bloque, doctor, ¿qué le parece si definimos
de la más simple a la más grave, las diferentes tipos de lesiones que podemos tener y tal vez las vamos como que adjudicando a los deportes cuáles son las más frecuentes. Bueno, como ya había mencionado anteriormente en el sondeo, pues cuáles son las lesiones más frecuentes. Vamos a ver en el medio de nosotros, por el hecho de que nuestro país es puramente futbolista, vamos a tener mucho las lesiones de tobillo, pero también le siguen las lesiones de la rodilla, con diferentes tipos de estructuras lesionadas. Sin embargo, va a depender del tipo de deporte. El tenista, por ejemplo, se va a lesionar más el hombro, el codo, la muñeca. Los de voleibol, los hombros, muñecas, las rodillas al impactar el piso, ¿verdad? Entonces, dependiendo del tipo de deporte, sí van a ser las lesiones. Sin embargo, en nuestro medio, pues, como les mencionaba, porque somos puramente futbolistas, creo que por ahí va que nosotros tenemos más lesiones de tobillos y de la rodilla. Para definir, pues, empezaríamos diciendo que las lesiones más frecuentes o lesiones también menos graves podemos venir por ahí, lo que nosotros mencionamos, por ejemplo, la tendinitis. La tendinitis la podemos definir como una inflamación del tendón o de la vaina que envuelve al tendón. Estas son muy dolorosas, incapacitantes, y si no se les da el reposo adecuado, pues pueden ser hasta crónicas, es decir, que duran mucho tiempo y es de difícil manejo. A ver, anatómicamente, para que nuestra gente en casa se ubique, el tendón es, dijéramos que lo que pega el músculo al hueso. Correcto. Vamos a hablar de una estructura que se llama tendón músculo, la estructura miotendinosa. Esto es decir, un músculo se transforma de poco en poco, se va adelgazando y se va haciendo más fibrótico, es decir, más duro, y se extiende hacia el hueso en forma de tendón. Es decir, el músculo es parte integral también de un tendón. El músculo se acciona, hace la fuerza, y el tendón es la parte de este que provoca que el hueso se mueva. Para mover una extremidad, lo que estoy haciendo, contracción de mi músculo, pero es mi tendón que está pegado al músculo quien hace el movimiento, ¿verdad? Entonces, si estamos hablando que está lesionado el tendón, lo más seguro que también tiene inflamación del músculo o viceversa, ¿verdad? Entonces, por ahí están la mayor parte de las lesiones o de los dolores musculares después de realizar una actividad física muy intensa o que no estamos acostumbradas a ellos. Y esto es típico cuando el deportista, después de cierto tiempo, no ha hecho deporte, valga la redundancia, no se ha ejercitado, y empieza a dar sus primeros pasos en cuanto a retornar al deporte. Nos sucede cuando tenemos pacientes lesionados o nosotros, las personas comunes que queremos hacer un poco de deporte y empezamos a hacerlo. Nos duelen los músculos y nos duelen los tendones y es por eso que nos cuesta movernos. Entonces, una de las principales lesiones básicas serían la tendinitis. Otras que son muy comunes son las lesiones en los ligamentos. ¿Qué son los ligamentos? Los ligamentos son estructuras que mantienen la estabilidad de las articulaciones porque unen hueso con hueso. De esto podemos clasificarlos en 3 grados. La primera es, por ejemplo, el típico doblón del tobillo, donde podemos estirar exageradamente y en forma brusca los ligamentos y esto causa una inflamación, pero sin romperlos. Ese es un esguince grado 1. Si se llegan a romper, pueden romperse parcialmente. Va a haber un poquito más de inflamación, más dolor, mayor incapacidad, pero a este le clasificamos con un grado 2. Un grado 3 puede ir a una ruptura completa y dejar una articulación completamente inestable. Esto lo vamos a ver con mayor inflamación, más dolor, equimosis, es decir, moretes, dependiendo de dónde esté la estructura rota, y a esto lo clasificamos grado 3. En el tobillo, casi siempre, esto se va acompañado de una fractura, que es otra lesión que es mucho más grave y estamos enfocados en este sentido de que son las estructuras óseas, es decir, el hueso se puede quebrar, se puede fracturar, que eso ya estamos hablando de una cosa mucho más grave. Eso se acompaña por general en el grado 3, el 15 grado 3 casi siempre va con fractura. Casi siempre va una fractura acompañándola, una fractura de los maleolos o como en el buen salvadoreño nosotros decimos los ojos del pie, estas se fracturan. Sin embargo, no necesariamente porque la unión entre la tibia y el peroné forman una estructura donde el tobillo o el pie, más bien dicho, llega a unirse y mantiene la estabilidad. Entonces, a esta parte nosotros le llamamos sindesmosis. Es una área de mucha presión que se puede romper y causar un esguince grado 3 sin necesidad de que haya una fractura, pero casi siempre va acompañado de una fractura.
¿Y el esguince grado existe? ¿Este es el último, el tercero, Sí. o existe otro más grave No, todavía? ese es el más grave. Ese es el más grave, muy bien. Eso estamos hablando de articulaciones como tobillo. Como tobillo, casi siempre nos enfocamos a que el tobillo tiene el esguince, pero sin embargo, el esguince es para cualquier articulación. El esguince lo puede subir el tenista cuando está con su raqueta, lo puede sufrir en el hombro, una caída en extensión o con el brazo en rotación hacia atrás, etcétera. Se pueden lesionar los ligamentos y eso le llamamos en esguince. Los esguinces en la rodilla son muy comunes también. Muy bien. Iván, ¿existe algo en la alimentación que nos puede dejar más propensos, además del no calentar, el no estirar bien, a tener lesiones deportivas? Sí, efectivamente, solo quizás, doctor, me encantó esa clasificación, yo ahorita voy mucho más claro con todas las cuestiones acá, creo que ayudó mucho como lo había explicado. Sí, le cuento, doctora, fíjese que respecto a la alimentación, los dos polos extremos de bajo de peso o sobrepeso, obesidad, en la práctica del deporte me pueden condicionar a una lesión. Hay que partir de ahí, antes de la alimentación, o sea, el estado nutricional que la persona tenga, o muy bajo peso, o sobrepeso, obesidad en la práctica del deporte. Entonces, ¿qué sucede? Si esta persona tiene muy poco peso, está mucho más frágil, probablemente con algunos déficits de nutrientes, vitaminas, minerales, sobre todo proteínas que son tan importantes en la parte de la estructura, que se va a hacer mucho más frágil en cualquier movimiento, que puede condicionar más alguna cierta inflamación. Y todo también en el otro extremo, que era el sobrepeso, que justamente esta persona puede tener no tanta flexibilidad, o puede ser de que a pesar de que el peso esté más alto, también no sea comida de calidad, vitaminas de calidad, proteínas de calidad, las cuales justamente pueden llevar a alguna causa de lesión o a que mi predisposición sea mucho más alta si lo comparo con alguien que esté bien alimentado. Ahora, hablando de la nutrición en sí, dentro de la nutrición también abarca lo que es el agua. O sea, el agua también es importantísima para el correcto funcionamiento. Si la persona no está bien hidratada, con la suficiente agua o con la bebida rehidratante, si fuera necesario, puede condicionar a una lesión. Otro es si no consume la cantidad adecuada de proteína y sobre todo de alto valor biológico. ¿Qué es alto valor biológico? Para nosotros, aquellos alimentos que son de origen animal. Llámele huevo, llámele pollo, llámele de repente algún pescado, alguna carne, algún alimento que sea de origen animal. Pero también tenemos la buena noticia que a veces uniendo comidas de la tierra, como es el frijol, el arroz, la quinoa, la papa, también justamente me terminan de complementar. Y el último punto, doctora, es que a veces nos olvidamos mucho del consumo de frutas y verduras, los cuales las frutas normalmente le digo yo que tienen las vitaminas y las verduras que tienen los minerales. La mezcla y la sumatoria de todo esto que acabo de mencionar, con el peso adecuado, con el entrenamiento adecuado, con la calidad muscular adecuada, con la técnica correcta, justamente va a evitar que la lesión pueda tener un mayor riesgo. Si comparo a una persona que no se alimenta bien, a aquella persona que probablemente se está alimentando bien. Ojo, de las lesiones que normalmente tienen que ver con el sobreesfuerzo, porque si es una lesión de impacto, de golpe, de choque, poco puede hacer también en el área de la nutrición, pero sí puede hacer mucho en el área de la recuperación. Es muy importante. Entonces, a ver, Daisy, hablemos un poquito en promedio, más o menos, ¿cuánto tiempo tardan una persona que sigue indicaciones en recuperarse de un esguince, por ejemplo, de tobillo? Ahí también va a depender lo que acaba de explicar el doctor, el grado del esguince. Cuando estamos hablando de un esguince grado 1, la recuperación va a ser mucho más rápido que el grado 3, lógico. Depende también el reposo que en este caso el ortopeda le haya dejado y la inmovilización. Más o menos estamos hablando de 2 semanas aproximadamente de recuperación y de inmovilización. Luego viene la etapa del fortalecimiento, porque eso es bien importante, que tiene que seguir las indicaciones y hacerlas al pie de la letra para que la recuperación sea mucho más efectiva. Cuando estamos hablando de una esguince, por ejemplo, grado 3, la recuperación va a tardar aproximadamente de 1 mes y de acuerdo a las condiciones del paciente. No es lo mismo recuperar un paciente que hace deporte, que se ha mantenido con buena elasticidad, con buen movimiento, a una persona que nunca ha hecho deporte y que se hizo un esguince caminando, se le dobló el tobillo y se tiene que recuperar. También el peso es importante, como lo mencionaba el licenciado, la nutrición es importante para que el paciente tenga una recuperación mucho más rápido. También es
cabe mencionar que cuando el paciente recibe una fisioterapia pasiva, lo que nosotros mencionamos como la ayuda con compresas frías, electroterapia, el ultrasonido, la recuperación es mucho más rápida, y también eso nosotros lo vemos en los deportistas de alto rendimiento, que cuando sufren una lesión, acatan todas las indicaciones, se ayudan con la terapia pasiva más la terapia activa, la recuperación es mucho más rápido que cuando el paciente solo se queda prácticamente en reposo. Muy bien, eso me gustó, y quisiera que cuando volvamos de la pausa hablemos un poco del uso del hielo, el uso del spray mágico que vemos en televisión y que el deportista continúa. ¿Qué tan recomendable es esto? Y vamos a conocer pues más sobre el manejo de las lesiones deportivas, pero quiero que veamos la siguiente cápsula. Recuerden que en el 2018 estamos celebrando 25 años de transmisión de Canal 21. Y el doctor Ramón Mena Guerra fue tan amable de comentarnos qué hacía él por allá por los años que Canal 21 comenzó y cómo se siente ahora de ser parte de la historia de Canal 21, transmitiendo ya 25 años. Veamos y ya volvemos. Hace aproximadamente 25 años yo había terminado mi especialidad en medicina interna y me alistaba para formarme en geriatría en España. Recuerdo que en esa época el Canal 21 se especializaba en noticieros. Recuerdo a Mónica Ricardes y a José Antonio Mineros, que en familia veíamos las noticias. Formar parte de Salud TV y del Canal 21 es un orgullo, un honor, y me alegra mucho porque le ayudamos un montón a la ciudadanía. Quiero añadirme a todas las personas que han felicitado al canal. Felicitaciones a Junta Directiva, a personal que labora y que nos atiende cuando llegamos ahí muy bien. Y me enorgullezco de formar parte de ser mi casa, el Canal 21. Estás viendo Salud TV. El sobrepeso y la obesidad afectan de manera importante en las lesiones, más notablemente en el desempeño de la rodilla y la espalda, debido a que es donde se resiste todo el peso de la persona, y conforme va subiendo su volumen corporal, también va aumentando las molestias en diferentes partes del cuerpo. Una alimentación balanceada es la regla general para todos los deportistas. Es importante que tomen en cuenta que su cuerpo requiere algunos nutrientes con mayor énfasis. Consumir la cantidad necesaria de leche, queso, yogur, brócoli, nueces o frijoles. Estos le aportarán al deportista la ingesta necesaria de calcio, lo que garantiza que tus huesos estén bien mineralizados y así eviten posibles fracturas por desgastes o enfermedad en los huesos. Otro aspecto fundamental es que te asegures de reponer la cantidad necesaria de electrolitos, ya que la sudoración normal del ejercicio te hará perder una cantidad importante de estos y causará un déficit de potasio y podría ocasionarte calambres musculares. Por eso, debes cuidar tu dieta y no consumir alimentos con altos niveles de grasa, sal o azúcar, ya que estos contribuyen a ganar peso y debilitar tus huesos y estar expuesto a sufrir de lesiones. Por eso te recomendamos que agregues a tu dieta diaria más frutas, vegetales e hidratarte bien. Bueno, ahí lo tenemos, la importancia de la alimentación para prevenir las lesiones, pero ¿qué hay de ya de la recuperación, Iván? Tratar de clasificar más o menos 5 o 6 alimentos por ahí que son importantísimos y muy bien en la cápsula que revisamos, prácticamente abarca con todo. Creo que puntualmente el que esté lesionado debería incluir en su dieta estos alimentos. El primero debería es el huevo. El huevo es importantísimo, la persona que se quiere recuperar de la lesión. Alguien viene y me busca, Iván, yo estoy lesionado. O sea, lo primero que le voy a poner en su dieta es el huevo. Eso es importante para la recuperación. ¿Clara yema o más clara? Completo. Okay. Completo. Aquí es necesario, obviamente, hay que adecuarlo a la persona, pero quizás en general el huevo en sí. Lo posterior seguía, muy bien lo decía la cápsula, yo le dejara la leche.
O sea, la leche siempre es importantísimo. Huevo, leche. El otro para mí es importante es el arroz o la papa. Creo que es fundamental en ese sentido. El otro que me encanta mucho a mí es el aguacate, que es una grasa buena. Entonces yo estoy lesionado, dejo en la dieta huevo, leche, le ponemos un poco de arroz o de papa, le ponemos un poco de aguacate también, obviamente distribuido en horas distintas del día, las frutas y mucha ensalada verde, mixta, de diferentes colores, llámele berenjena, llámele tomate, llámele brócoli, llámele pipián, llámele güisquil. A mí me encantan las ensaladas de diferentes colores, diferentes vitaminas, diferentes minerales. Más o menos son 6 alimentos, voy incluyendo la ensalada en un solo grupo, que son importantes en la recuperación. Creo que todos los alimentos son buenos. Yo creo que me voy a casar con ese discurso. A veces nosotros los hacemos malos cuando comenzamos a freír y comenzamos a utilizarlos de manera excesiva, pero creo que una alimentación balanceada es aquella que incluye a todos los grupos de alimentos. Así que el que esté en una lesión, lamentablemente ahorita, tiene que comenzar a comer y comer de la manera más estratégica, comer de esa manera más balanceada, porque junto con la buena recuperación que se hace por medio de ustedes dos, la alimentación va a ayudar y sumar para que este proceso tan lamentable y tan desagradable pues se recupere mucho más rápido. Sea más corto, muy bien. Licenciada Guardado, yo tengo una pregunta. El uso correcto del hielo. ¿En qué momento me sirve el hielo? ¿En el momento agudo? ¿Hasta cuándo me funciona? Y la forma correcta, ¿pasiva el hielo directo o el hielo en movimiento? ¿Cómo es lo mejor? El hielo se utiliza generalmente en la etapa aguda, cuando está reciente la lesión, llámese de 0 a 15 días, cuando hay muchísima inflamación, cuando hay edema, cuando hay muchísimo dolor, es donde se tiene que aplicar hielo. Pasada la etapa crónica, llámese 30 días en adelante, ya podemos clasificar una lesión como algo crónico, podemos empezar a aplicar calor, porque eso es bien importante mencionarle a los televidentes, que la mayoría de pacientes llegan y me dicen, yo me he estado aplicando calor, y calor encima de la inflamación nos inflama más. Así que en la etapa aguda, con mucho dolor, inflamación, edema, es aplicar hielo. Lo podemos aplicar de diferentes formas, ya sea local, digamos, como compresa fría, o meter cubitos de hielo en una bolsa sobre una toalla y lo podemos aplicar directamente, o poder hacer paletitas en casa y poderlo aplicar en forma de hielo. Cualquiera de las dos aplicaciones es correcta y lo podemos hacer tanto en la manera pasiva, reciente, digamos, de la lesión, o cuando ya la paciente se puede movilizar, puede hacerlo de una manera en movimiento y no hay ningún problema. El tiempo de aplicación, 20 minutos a media hora. Si la lesión es bien grave, aguda, lo podemos aplicar hasta cada 2 horas. Si la lesión va cediendo, unas 3 veces al día, que es bien importante, por la mañana, al mediodía y al finalizar la tarde. Al finalizar la tarde es bien importante porque el hecho de que a veces uno anda parado, se acumula líquido linfático en nuestras extremidades y tiende a inflamarse más, porque generalmente los pacientes llegan preocupados, mire, se me inflama más por las tardes. Es normal, pacientes que no tenemos ninguna lesión, normalmente se nos inflama las extremidades inferiores por el hecho de estar, por la gravedad y estar de pie. Excelente, gracias licenciada. Doctor, la tendencia hoy día en el manejo y recuperación de las lesiones deportivas es a inmovilizar y dejar mucho tiempo fuera al deportista de su pasión, o que siga haciéndolo pero en menor grado. ¿Cuál es la forma correcta? Bueno, va a depender mucho del tipo de la lesión, volvemos a eso, el tratamiento va a depender de eso. Pero pongamos un panorama grave, que creo que todos los televidentes van a estar pensando, ¿qué pasa? Que normalmente me estoy doblando el tobillo, me duele mucho, etcétera. Pero hay lesiones un poquito más comunes también que tienen que ver con la rodilla, y este es típico en las canchas. Ustedes van a ver a muchas personas practicando deporte que se salen de la cancha porque les está doliendo la rodilla o se ponen muchas vendas y están haciendo este deporte. Ok, este tipo de personas tienen alguna lesión, y voy a mencionar puntualmente unas lesiones en los meniscos o lesiones en los ligamentos. Si estas lesiones son tratadas adecuadamente, puede volver a jugar de nuevo el paciente, el deportista, sin llegar a un problema grave de dejar el deporte. Las lesiones de los meniscos se pueden tratar por vía artroscópica, que es una cirugía mínimamente invasiva. Cuando se hace este tipo de cirugías, la recuperación es rápida. El paciente puede empezar a hacer su actividad física. No es que se deje inmovilizado, no es que se deje incapacitado, puede iniciar rápidamente su recuperación, tan rápido como a la semana después de la cirugía.
¿verdad? Esto nos facilita de que su recuperación y su reinserción al deporte sea más rápida. Vamos a casos más graves, por ejemplo, una ruptura de ligamentos de la rodilla. El más famoso o el más común que tenemos es el ligamento cruzado anterior, así como lo hemos visto con futbolistas famosos que se lo han roto. Este lleva un poquito más de tiempo en recuperación, pero es por el tipo de ruptura. Sin embargo, al paciente no se le puede detener realizar el deporte, pero sí se le puede comenzar a decir que se comience a rehabilitarse de una forma rápida. Hay programas agresivos, por decirlo así, rápidos de recuperación, que en casos de ligamento cruzado anterior, por ejemplo, en países como España, Portugal, Alemania, donde un deportista se lesiona, se rompe el ligamento cruzado anterior, tienen en promedio 6 a 7 meses para que este jugador vuelva a la cancha. En nuestro medio eso se puede alargar más. ¿Pero por qué? La razón está en el manejo que le da el ortopeda, principalmente. Y después la rehabilitación que le podemos ofrecer en cuanto a rehabilitación. Si el ortopeda no está acorde a las nuevas tratamientos, va a comenzar a prolongar la reinserción del paciente al deporte. Pero eso va a depender del tipo de técnica quirúrgica que utilice. Por ejemplo, en el ligamento cruzado anterior hay una técnica de hueso-tendón-hueso que se utiliza para reinsertar más rápido al paciente al fútbol. Vea, por ejemplo, que como les mencionaba es lo más común en nuestro caso. Entonces vamos a tener que ir a una pausa y volvemos, doctor, pero nos queda claro entonces que la tendencia hoy día es a dar un manejo mucho más rápido, mucho más activo, para rehabilitar rápido y que este deportista pueda regresar lo más pronto a lo que tanto lo apasiona, ¿sí? Bueno, vámonos a una pausa y ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Bueno, continuamos con nuestro programa Lesiones Deportivas. Vamos a tener una pequeña demostración acá en nuestro set. Tenemos a nuestra deportista modelo Alba y aquí estamos con el licenciado Guardado y el doctor que nos van a ayudar. Supongamos que Alba se lesionó el tobillo en un partido de básquetbol, doctor, y que llega a la emergencia y usted lo evalúa. ¿Qué es lo que hacemos y cómo le damos manejo? Ok, lo primero que hay que ver es que el tobillo lo vamos a ver inflamado, sobre todo en el área maleolar. Casi siempre el doblón es hacia adentro, es una inversión forzada, es decir, va hacia adentro, es lo más común que tenemos, es muy raro que sea hacia afuera. Sí. Entonces, normalmente los ligamentos que tenemos en esta área son los que están afectados. Ustedes van a ver que está muy inflamado, con mucho dolor, dificultad para moverlo, para apoyar y para caminar. Y otra cosa que podemos ver, normalmente se pone morado acá. Eso lo clasificaríamos como un E15 grado 2. En ese caso, yo prefiero inmovilizarlo. Cualquier técnica está válida. Podemos inmovilizarlo con una férula, con una bota de marcha o con una bota de yeso o fibra de vidrio, que normalmente eso es lo que actualmente utilizamos. ¿Cuánto tiempo? Yo lo inmovilizo de 10 a 15 días. ¿Por qué? Porque es el tiempo necesario para la cicatrización de los ligamentos. Habíamos dicho que grado 2 hay una ruptura parcial o una ruptura casi completas en los casos graves. Entonces, si la lesión está así, tenemos que darle tiempo para que cicatrice, normalmente de 10 a 15 días. Posteriormente a eso, le mando a fisioterapia, retiramos el yeso y el paciente ya tiene... Hasta que le quita el yeso, la manda a fisioterapia, a terapia. No antes. Se pueden hacer otro tipo de ejercicios, los isométricos, por ejemplo, para que el paciente no pierda tanta masa muscular, que tenga mayor movilidad, porque el error que se comete normalmente es que el paciente se inmoviliza completamente, no hace ninguna actividad, se mantiene acostado, sentado esos 15 días que se queda inmovilizado, y al contrario, debe estar moviendo la rodilla, la cadera que la tiene libre, hacer movimientos de contracción, que eso facilita o ayuda a que la recuperación sea mucho más rápida. Entonces, una vez retirado a los 10 días el yeso o a los 15 días, viene la parte de rehabilitación, que es el manejo del dolor, de la inflamación, mejorar los arcos de movilidad y el fortalecimiento muscular. En este caso es cuando se lo mandamos a la licenciada, por ejemplo, para que ella comience a hacer el tratamiento de reincorporar este tobillo
a la vida normal, que es caminar. ¿Y qué tan probable podría ser, en lugar de poner una bota de yeso que la paciente no se va a poder retirar, dejarla con una férula para que pueda estarse aplicando hielo, o sea, una férula que pueda quitar y ponerse hielo? ¿Es válido esto también? Esa es muy buena opción. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado, y eso lo conocemos nosotros al diario vivir. Muchos pacientes no colaboran, ¿sí? Eso es una cosa. Entonces, si nosotros detectamos que el paciente no nos va a colaborar, tenemos que pensar por el paciente, y es mejor una inmovilización que no se pueda quitar. Entonces, si lo vamos a hacer así, lo que podemos hacer es, tenemos un paciente muy colaborador, una bota de marcha. Esa sería perfecta para, en estos casos, la inmovilizamos y el paciente se puede estar poniendo el hielo. En cuando probablemente no hay necesidad o no podemos poner una inmovilización tan rígida como un yeso completo, cuando la inflamación es muy grave, doctor. Si la inflamación es moderada, sí, pero si la inflamación es muy grave, yo prefiero dejarlo libre, como decía, una inmovilización parcial, que es la bota de yeso o una férula, para que el paciente mantenga en elevación la extremidad y se esté colocando hielo. Aparte de los medicamentos que le va a dejar. Aparte de los antiinflamatorios. Vía oral. Muy bien. Entonces, hágame de cuenta y caso que ya Alba fue evaluada, que tiene un esguince grado 2 y que lo mandó a fisioterapia. Licenciada, Ok. ¿qué hacemos? Generalmente el paciente ya viene referido a fisioterapia, nosotros lo evaluamos, vamos a hacer una demostración de la parte pasiva realmente que nosotros hacemos, que le ayudamos a desinflamar, al dolor, a recuperar arco de movimiento, que es bien importante, que esa es la parte que más se limita en los tobillos, también a recuperar fuerza. Esta es importante mencionar que es la etapa pasiva, donde el paciente normalmente recibe ayuda con máquinas. Esto es electroterapia. Y nos ayudamos, generalmente lo hacemos unido con compresas frías. Esto el paciente lo puede hacer también en su casa, como les explicaba anteriormente, con hielo, hacerse la aplicación en forma de masaje. Nosotros lo aplicamos con criogel porque es una forma más fácil de no mojar al paciente. Esto lo ponemos nosotros durante 20 minutos. El paciente generalmente siente una sensación de electricidad, y esto le va a ayudar a mejorar el dolor literalmente, que es lo que más queda, al igual que la inflamación después de la lesión. Esto estimula, es una estimulación eléctrica de las fibras que están rotas, dijeron. Exactamente, esto lo que hace es que penetra al tejido blando, llámese músculo, tendón, ligamento, lo que se haya dañado, y ayuda a que haya una vasodilatación, o sea que haya un flujo sanguíneo más rápido, y ayuda a la cicatrización y a que el cuerpo absorba a través del torrente sanguíneo el líquido acumulado. Esto nos ayuda a desinflamar, y al desinflamar disminuye lo que es el dolor, y la articulación se moviliza con mayor facilidad. Luego de que hemos aplicado una corriente eléctrica durante 20 minutos, nosotros nos ayudamos con lo que es el ultrasonido. El ultrasonido, la mayoría de pacientes no les gusta porque es un poquito doloroso, pero es súper necesario ayudarnos con el ultrasonido. ¿El ultrasonido cicatriza, dijéramos, las lesiones, o qué es lo que desinflama? Desinflama y ayuda a quitar lo que la mayoría de veces de esguinces se dan, lo que es las tendinitis. Los músculos aledaños también sufren lesión, y eso es lo que nosotros ayudamos para que el paciente sienta menos dolor a la hora de la rehabilitación. ¿Cuánto tiempo le aplica el ultrasonido? 10 minutos. Muy bien. Eso es una forma fácil de que el paciente recupere la movilidad sin tanto esfuerzo ni dolor. Excelente. Bueno, entonces ya tenemos 20 minutos con la estimulación eléctrica, 10 minutos con ultrasonido. Nosotros vamos a una pausa y volvemos a ver qué más vamos a hacer para recuperar a nuestra paciente. Ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Bueno, y continuamos con nuestro programa. Estamos rehabilitando a nuestra deportista. ¿Qué estamos haciendo ahora? Pero antes les comento, gracias al Centro Integral de Rehabilitación, tenemos un paquete en Facebook que la licenciada Guardado nos va a explicar. ¿Qué es lo que vamos a obsequiar, licenciada? Sí, en esta ocasión estamos rifando 5 sesiones de fisioterapia al mismo ganador, que consiste en la aplicación de electroterapia, hidroterapia,
ultrasonido, láser terapia, diatermia y por supuesto un masaje terapéutico, de acuerdo a la necesidad del paciente, del ganador que se lo lleve. Así que esperamos al feliz ganador en nuestro centro. Excelente. ¿Qué vamos a hacer con esta pelota? ¿Qué más podemos hacer para rehabilitar a un deportista lesionado? Claro, como estamos hablando de diferentes lesiones deportivas, no específicamente solo del tobillo, vamos después de la etapa pasiva que les explicaba, pasamos a la etapa activa. Eso es bien importante porque generalmente el paciente no hace la activa, se queda solo con la inmovilización que le ha dejado el doctor. Diferentes lesiones, por ejemplo, si estamos recuperando miembros superiores, llámese lesiones de hombro, de codo, de mano, muñeca, podemos empezar a lo que es la parte de la fortalecimiento. Lo podemos hacer con diferentes resistencias de acuerdo a la lesión del paciente. Podemos iniciar con movimientos para recuperar los arcos de movimiento. Esto mismo nos va a ayudar a fortalecimiento y para lograr lo que es el trofismo muscular o la masa muscular, porque generalmente en la mayoría de lesiones perdemos lo que es el músculo, queda súper delgadito y eso es lo que la mayoría de veces el paciente no logra realizar el movimiento o realizar la marcha adecuadamente. De acuerdo, como les decía, a la lesión que nosotros tengamos, lo vamos a recuperar ya sea con diferentes máquinas, diferentes técnicas, pesas, equipo de bicicleta, que es bien importante, y también elíptica, de acuerdo a la necesidad del paciente. Muchas cosas que hacer, pero se nos terminó el tiempo. Pero ya usted sabe, muchas alternativas de tratamiento. Por favor, entren a Facebook y entre a esa rifa. Puede ganarse ese tratamiento gracias al Centro Integral de Rehabilitación. Gracias, Iván. Gracias, doctor. Ha sido un placer tenerlos por acá. A usted también, licenciada. Gracias. Alba, nuestra modelo, gracias. Pero especialmente gracias a ustedes. Mañana venimos con un nuevo tema. Por hoy, que tenga un lindo miércoles y que Dios nos lo bendiga. Mantenerte activo es divertido, pero si practicas un deporte o realizas algunas actividades físicas, existe la posibilidad que en algún momento te lesiones. Por eso te dejamos algunos consejos. Calienta antes de comenzar a hacer ejercicio, para preparar el cuerpo, no solo físicamente, sino también mentalmente. Esto te ayudará a tener mejor flujo de sangre y oxígeno en los músculos. Estira antes y después del ejercicio. Esto puede mejorar tu flexibilidad y evitar lesiones. Utiliza el equipo adecuado. Existen distintos modelos de zapatilla en el mercado y saber cuáles comprar puede resultar algo abrumador. Las mejores zapatillas son las que se adaptan a la forma de tus pies. Si no estás seguro, una buena idea es visitar una tienda especializada en deportes y pedir asesoramiento. Después de hacer ejercicio, procura realizar entre 5 a 15 minutos de enfriamiento. Esto implica una actividad suave como caminar y estirar los músculos. Este mejora y mantiene la flexibilidad y ayuda a evitar las lesiones.